la visitó, señora mía. Continuamos ya con nuestro segundo bloque, queridos amigos del Diplomado de San Pablo, y vamos en este segundo bloque de nuestro estudio de la carta a los Efesios, vamos a referirnos a la estructura, de modo sencillo, la estructura que encontramos en esta obra paulina, y después veremos algunas cosas sobre las enseñanzas. Terminaremos, en tercer lugar, refiriéndonos a algunas generalidades respecto del gran himno cristológico que encontramos en Colosenses capítulo 1 del 3 al 14. Siguiendo el orden que les he mencionado, hablemos entonces de la estructura de esta carta. Ya hemos señalado también en la primera parte que esta carta es prácticamente hermana de la primera carta de la carta a los Colosenses. No podemos entender Efesios sin comprender también Colosenses. Y eso mismo sucede en la estructura. De modo muy general, estamos refiriéndonos a dos partes muy concretas. Una parte doctrinal y, en segundo lugar, una parte exhortativa, una parte moral. Es lo que encontramos en estas dos. Y de cara ya a esta carta a los Efesios encontramos una introducción bastante densa, que incluye, la introducción la encontramos prácticamente entre el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 23, es decir, el primer capítulo, y en esta introducción encontramos un texto muy importante, que ya hemos señalado. Encontramos el himno de San Pablo, una acción de gracias en realidad, en esta carta a los Efesios, un himno cristológico de la carta a los Efesios. Eso es lo que encontramos nosotros en esta introducción epistolar, en este prólogo. A continuación, en el capítulo 2, veremos algunas cosas respecto de las bases del cristianismo. En el capítulo 2 también encontraremos un concepto muy importante en esta carta, el concepto de la reconciliación, porque precisamente los judíos y los paganos han sido reconciliados en Cristo en una familia llamada Iglesia. En este capítulo 2 y en el capítulo 3 se habla entonces de esos detalles. Adicionalmente se habla también del ministerio de los cristianos. Estamos hablando de modo concreto entonces del ministerio apostólico, el ministerio de Pablo en realidad. Bien, que también en cierto sentido lo comparten los cristianos. Ya veremos algunos detalles. Y la primera parte entonces la introducción al capítulo 1, después se sigue una exposición dogmática entonces, al hilo ciertamente de algunos comentarios propios de Pablo, y en el capítulo 4, en el capítulo 5 y el capítulo 6 nosotros encontramos ya la parte exhortativa. La parte exhortativa, queridos hermanos, queridos amigos, está concebida como las consecuencias, digámoslo así, de lo que nosotros encontramos en la parte dogmática. La parte dogmática incluye el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Bien, parte dogmática, una exposición doctrinal, vamos a decirlo así, y una exposición entonces ya moral, exhortativa, que encontramos en el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Dentro de esta parte exhortativa, porque ya hablamos hace un momentito de la parte doctrinal, vamos a encontrar entonces un llamamiento muy claro del apóstol, del autor de esta carta, a la unidad, a una nueva vida, y en esa nueva vida, reconciliada con Cristo en la iglesia, bien, hay un tema también muy importante que encontramos en el capítulo 5 y parte del capítulo 6. Algunos aspectos muy concretos de la vida moral en la familia. Con estas ideas entonces nos quedamos y repasamos entonces las partes de esta carta. Una parte doctrinal, una parte exhortativa moral. La parte doctrinal incluye el himno cristológico, todas las observaciones respecto del capítulo 2, por ejemplo, respecto a la salvación de Cristo, ya hemos dicho, las bases del cristianismo, como nos damos cuenta, también algunos elementos respecto a la reconciliación y algunas cosas también del misterio de Cristo. Y también en ese sentido se habla del ministerio de los cristianos y concretamente el ministerio apostólico. Parte doctrinal. Parte exhortativa, llamamiento a la unidad, a una nueva vida, una vida renovada y en ese sentido la moral matrimonial. Para que nos demos entonces una idea.
Hay definitivamente también un final epistolar, un epílogo, vamos a decirlo así, y lo encontramos ya en el capítulo 6. Concretamente, se suele hablar del versículo 10 hasta el 24, algunos hablan del 21 al 24. Estamos hablando entonces ya de una despedida. Esa es la estructura que nosotros encontramos en la carta a los Efesios. Repito, queridos amigos, esa estructura es muy parecida a la que encontraremos en la carta a los Colosenses. De hecho, suele decirse que la carta a los Efesios es una explicitación de algunos conceptos que encontramos en Colosenses. Dicho esto, entonces, vamos a pasar en un segundo punto a referirnos a las enseñanzas. Las enseñanzas que encontramos en esta gran carta a los Efesios. Hay muchas cosas que podríamos señalar. Vamos a señalar concretamente, queridos amigos, 3 elementos que es importante que ustedes tengan presente. Hay muchos más, insisto, ya los vamos a señalar. Pero quedémonos con 3 ideas importantes. En primer lugar, la centralidad de Cristo. La centralidad de Cristo. La carta utiliza otra expresión. Utiliza una expresión que vamos también a aprender. La recapitulación. El reordenamiento de todo. Del universo, podríamos decir, de la realidad cósmica. No solamente la persona, la sociedad, la iglesia, no. El cosmos, entonces, reorganizado desde Cristo. Primer tema importante. Bien, eso se conoce, insisto, como la recapitulación. Una palabra un poquito enredada, pero muy importante en la teología paulina, concretamente en esta carta y en parte también en la carta a los Colosenses. Primer tema importante, la cristología entonces se parte como el tema, vamos a decirlo así, punto de partida para hablar de la vida cristiana. La supremacía de Cristo, vamos a decirlo con otras palabras, más que la supremacía estamos hablando del reordenamiento de todo, teniendo a Cristo como centro de la historia, centro del cosmos. Ese Dios encarnado, el Hijo de Dios encarnado, se presenta como fundamento de la creación y el fundamento de la historia de la salvación de los hombres. Una historia que empieza en un momento determinado y una historia que va a llevar a su culminación, llegará a su culminación al fin de los tiempos. En ese contexto, todo el mundo, todo el cosmos se va reorganizando desde la resurrección de Cristo. Ya vamos a ver un poquito más de ese detalle. Pero miren lo curioso, miren lo que Pablo ha entendido entonces, siempre en este primer punto de la recapitulación. Pablo ha entendido que el hombre no es el centro. Pablo ha entendido que Cristo es el centro de la historia. Cristo es el centro de la creación. Un detalle muy importante. Y esto es una constante. Esto que estamos diciendo es una constante reflexión de Pablo en toda su historia. De hecho, el tema de la centralidad, de la capitalidad, también se denomina. Todas estas cosas también se encuentran en otras cartas. Por ejemplo, la encontraremos, como no, en la carta a los Colosenses, la encontraremos también con otras expresiones, pero en la carta a los Filipenses, con otras expresiones, no ya en himnos, no en composiciones poéticas, la encontraremos en la prosa de la carta a los Gálatas, la encontraremos en la carta a los Romanos. Es decir, la centralidad de Cristo en el cosmos, la centralidad de Cristo en el plan de la salvación, es un tema clarísimo en esta carta a los Efesios. La recapitulación. Segundo tema importante. Aquí vienen las consecuencias precisamente de la acción de Cristo en favor de los hombres. Y Pablo introduce, segundo punto, insisto, de las enseñanzas, un concepto muy importante para hablar de la obra de Cristo en favor de los hombres. Esa centralidad de Cristo se proyecta en favor de los hombres y entonces los reconcilia. La expresión reconciliación es una expresión importante en esta carta.
Cuando hablamos de reconciliación estamos hablando de unir, reunir lo que estaba disperso, lo que estaba distanciado. Un término de procedencia pagana, ¿es verdad? Un término, queridos hermanos, que utiliza Pablo para hablar de la unidad de los hombres, sean judíos o sean paganos, conversos en Cristo, en una familia denominada iglesia. El tema es entonces la reconciliación de los hombres en la iglesia. Al respecto, esta carta y la carta también a los colosenses nos mostrará entonces esa imagen que tenemos de iglesia como cuerpo de Cristo. Cristo cabeza, la iglesia cuerpo. En ese cuerpo están entonces unidos de modo misterioso judíos conversos y paganos conversos. El tema de la iglesia en este sentido también es muy importante. La perspectiva de las cartas, por ejemplo, Romanos, la carta a los Gálatas, Filipenses, las cartas que se denominan auténticas, la perspectiva que tienen de iglesia es una perspectiva muy particular, porque estamos refiriéndonos en estas cartas, en las cartas auténticas, a una iglesia como una comunidad local. Esa es la perspectiva prácticamente, algunas variantes, pero prácticamente de las cartas que son genuinas, las cartas cuya autenticidad no se discute. Pero más bien, queridos amigos, en las cartas cuya autenticidad está puesta en duda, concretamente en Colosenses y Efesios, vemos otra realidad. Vemos que la concepción de iglesia es más universal, más abierta. No nos estamos refiriendo, Pablo no se está refiriendo a una sola comunidad, está más bien abriendo esa perspectiva universalista de la iglesia, es propia de la carta a los Efesios. Judíos y paganos reconciliados en una sola iglesia que es cuerpo de Cristo. Cristo cabeza, la iglesia cuerpo. Segundo tema importante. Y en este sentido, Pablo también hablará de una expresión, no solamente el tema de la reconciliación, que lo veremos después, sino también Pablo referirá otra expresión importante, la expresión misterio. La expresión misterio. Cuando Pablo habla de misterio, que ya lo encontramos, el término misterio como tal, ya lo encontramos en el capítulo 1, versículo 9, cuando habla de que Cristo nos da a conocer el misterio de la voluntad de Dios. Cuando se habla de misterio, ¿de qué está hablando? De una realidad oculta, ¿es verdad? De un designio de Dios, digámoslo con otras palabras, que ha permanecido latente, oculto, pero que Cristo ha desvelado. Cristo entonces ha desvelado el misterio, ha entonces hecho público, digámoslo así, el plan de salvación de los hombres. En ese sentido, tendríamos que decir que misterio precisamente es, en cierto sentido, la voluntad de Dios de salvar a los hombres. El misterio de su voluntad. Estamos hablando de ese plan divino de la salvación. Un plan que sea descubierto en Cristo. Porque Cristo precisamente llevará a culminación el plan divino de la salvación. ¿De acuerdo? Estamos hablando entonces de la expresión misterio. Una expresión, un término que se utiliza en las religiones mistéricas para hablar de cosas veladas a las cuales el hombre no puede acceder. Su naturaleza no lo permite. Pero ciertamente la carta dice que los cristianos sí, porque en Cristo nosotros podemos acceder a conocer cuál es la voluntad de Dios, la salvación de los hombres, la reordenación de todo aquello que el pecado había desarreglado. La expresión misterio. Eso dentro del tema de la iglesia, de la reconciliación. Primer tema hemos dicho, el tema de la cristología, la recapitulación, el reordenamiento. En segundo lugar, estamos refiriéndonos al tema de la reconciliación de los hombres, sean cuales sean sus orígenes, la reconciliación en la iglesia, en la cual Cristo ha manifestado cuál es el misterio de Dios en favor de los hombres, el plan divino de la salvación. Tercer elemento importantísimo, como consecuencia entonces
de esta cristología elevada, como consecuencia entonces de la reconciliación, los hombres deben vivir una nueva existencia. Si se dan cuenta, queridos amigos, estamos siguiendo más o menos el orden de la carta, según hemos explicado en la estructura. Cuando hablamos entonces de la renovación de la vida cristiana, nos estamos refiriendo a la parte exhortativa, es decir, a lo que encontramos en el capítulo 4, en el capítulo 5 y el capítulo 6 de nuestra carta, de esta carta que estamos estudiando. Estamos hablando de una vida renovada, y precisamente la renovación de la vida por la reconciliación en Cristo supone un llamado a la unidad, a la unidad. Cada uno ciertamente tiene su don, pero todos formamos parte de un cuerpo, precisamente como dice el texto de Efesios 4:4. Un solo cuerpo y un solo espíritu, dice aquí. Para darnos cuenta, hay otras cosas más que podríamos decir, pero quedémonos con ese detalle. ¿Bien? La unidad, queridos hermanos, queridos amigos, permite entonces que el hombre no pierda su norte, que el hombre no pierda su camino. Por eso entonces, miren, vamos a leer algo que después no vamos a tener tiempo de explicar, pero miren cómo la unidad en Cristo de todos los hombres en la iglesia permite que el hombre no camine de modo equivocado en el mundo, en la vida. Por eso dice aquí una cuestión muy interesante. Dice, con unas expresiones bastante densas, dice el texto de Efesios 4, versículo 12. Cristo prácticamente dio a unos un carisma, a otros, los apóstoles, profetas, evangelizadores, pastores, maestros, todas las funciones del cuerpo en orden a la unidad, a edificarnos. Y dice después Efesios 4:14, todo eso se hace, esa unidad en Cristo se construye para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo, hasta aquel que es la cabeza, Cristo. Fíjense, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión. Estamos hablando, se dan cuenta, de que Cristo es el factor de cohesión de esta iglesia, que es el cuerpo suyo. El hecho de que el hombre viva unido a Cristo en la iglesia permite que el hombre no sea presa de diferentes tipos de vientos, como dice aquí, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Yo les comento una cuestión que también puede ser iluminadora en este segundo momento de nuestras clases. Este texto que hemos leído hace un ratito de Efesios 4, desde el versículo 12 prácticamente, es el texto, queridos amigos, de la lectura que se eligió en la misa para elegir pontífice en el año 2005. Y precisamente hubo alguien llamado Cardenal Ratzinger, ustedes quizás lo conocerán. Bien, él entonces explicó precisamente qué importante y qué actual es este texto en la iglesia. Estamos hablando ya, queridos amigos, de 10 años, pero qué actual es hablar entonces de la unión en Cristo, por Cristo, en la iglesia, para que el hombre no pierda la brújula, para que el hombre camine de modo seguro, sin errores. El Papa emérito, ahora Papa emérito Benedicto XVI, antes Cardenal Joseph Ratzinger, comentaba precisamente en su homilía Pro Eligendo Pontifice, así se llama, para elegir al pontífice, que el nuevo pontífice, como Cristo cabeza, tenía entonces que buscar la unidad de la iglesia para que los hombres no se pierdan. ¿Se dan cuenta? Así como Pablo, el sucesor de Pedro, explica entonces esos detalles. Importantísimo, como nos damos cuenta, para el mundo de hoy. Pasemos a un tercer tema. Hemos hablado entonces de la recapitulación, de la reconciliación, y estamos hablando de la renovación de la vida cristiana.
Pero dentro de esta renovación de la vida cristiana, ya hemos hablado entonces de la unidad, ya hemos hablado del caminar en la unidad y en tercer lugar, hablemos entonces de otro elemento muy importante. Hay que hablar, queridos hermanos, queridos amigos, de el tema del capítulo 5:21. Hablamos de la moral familiar. Vamos a señalarlo nomás porque en nuestra exposición de la tercera parte de nuestro curso hablaremos un poquito del tema. Pero lo bonito, queridos amigos, es que cuando Pablo habla precisamente de la familia, está pensando, hace un paralelismo entre el matrimonio humano y la unión de Cristo con la iglesia. Detalles muy importantes. Miren cómo entonces, es bueno que nos asombremos, porque lo que hace el apóstol es ir de los principios hasta la vida concreta. Cristo centro en la iglesia para una renovación de nuestra vida. Y la familia es un punto, un ámbito muy importante de renovación en la iglesia. Por eso Pablo, el autor de la carta a los Efesios, hablará entonces de estos temas de moral familiar. El paralelo es muy bonito en Efesios 5 del 23 al 32 entre el matrimonio humano y la unión que hay indisoluble entre Cristo y la iglesia. Ya tendremos ocasión de tocar algunos aspectos adicionales. Que nos quedemos entonces dentro de las enseñanzas con esos 3 puntos: la centralidad, la recapitulación, el reordenamiento en Cristo, la importancia de la iglesia, una carta muy importante para hablar de la iglesia, y en tercer lugar, hablemos de la renovación de vida, concretamente dentro de la iglesia entre los hombres y en la familia. Con esto, queridos hermanos, queridos amigos del diplomado, ya hemos visto la estructura y las enseñanzas. En estos minutos que nos queda, en esta segunda parte, introduzcamos algunos aspectos de un fragmento muy importante de esta carta. Estamos hablando del himno cristológico de Efesios. Y tenemos que decir que este himno cristológico, como hemos señalado hace un momento, va de la mano con otros himnos cristológicos que nos hacen ver cómo Cristo era el motivo de la vida del apóstol. Estamos hablando de 3 himnos, ya lo vimos en la primera parte. Nos referimos al himno que encontramos en Colosenses 1 del 15 al 20, el himno de Efesios 1 del 3 al 14 y el himno de Filipenses 2 del 6 al 11. 3 himnos que desde su perspectiva concreta nos hablan de la importancia de Cristo en el cosmos, la importancia de Cristo, Hijo de Dios encarnado, para la humanidad. Hay otros elementos, hay otros textos, queridos amigos, que nos hablan de todas esas cosas. Sin embargo, estamos hablando de una composición, una perícopa en realidad, bastante entera, bastante unitaria, de gran densidad doctrinal, como vamos a ver en nuestro segundo bloque. Y estamos hablando de una gran composición que, si se dan cuenta, verán que no tiene muchos puntos y muchas comas. Estamos hablando de una gran frase compuesta, ¿de acuerdo? En la que sus diversas partes se encadenan por medio de pronombres relativos y algunos elementos gramaticales. Es un bloque, queridos hermanos, literario, y un bloque también teológico importante. A través de este himno tipo bendición, como veremos, el apóstol da gracias a Dios, bendice a Dios, explota en emoción por todas las cosas o la riqueza que supone Cristo para la humanidad, para el cosmos. Insisto, hay otros textos también que nos narran algunos detalles de estos. Por ejemplo, podemos señalar del inicio de la segunda carta a los Corintios, un fragmento de la primera carta de Pedro también, pero en Pedro y en Corintios
hay una combinación entre prosa y verso. Aquí todo es prosa, perdón, todo es verso. En las otras, en 2 Corintios, en Pedro, hay pues prosa y verso, prosa y verso. Aquí todo es verso, de tal modo que la unidad de este texto es literaria y también teológica. Un canto de acción de gracias por lo que Cristo hace por la creación y por los hombres. Avancemos entonces dentro de esta pequeña introducción al himno cristológico, que repito, lo veremos en la tercera parte. Digamos también otra cosa muy esencial. Estamos hablando de que el himno toma una forma literaria de bendición. Eso se suele llamar eulogía. Si comparan ustedes los otros himnos, no estamos hablando de bendiciones. Estamos hablando de otras composiciones muy distintas. En este caso, es prácticamente un canto de bendición a Dios. Nada de los hombres, no. Parece que el apóstol lo que quiere hacer es mover a los efesios. El apóstol, el autor de la carta, quiere mover a los destinatarios a que junto con él alaben a Dios por todas las cosas que ha hecho Cristo. Precisamente ya veremos que se está refiriendo que en Cristo los hombres tienen la plenitud de los bienes. Los fieles a Dios, los judíos fieles, recibieron ciertas bendiciones de Dios, pero las bendiciones eran terrenas, queridos hermanos. Estamos hablando, si vemos el Antiguo Testamento, de una prosperidad material. Aquel que tiene posesiones es bendecido por Dios. En el Antiguo Testamento hablamos, por ejemplo, de la bendición que se expresa cuando el hombre tiene posesiones, cuando el hombre vive muchos años, es decir, la longevidad. Y en tercer lugar, cuando el hombre tiene hijos, es decir, la fecundidad. Todos esos bienes, la fecundidad, la longevidad, la posesión de bienes, son importantes, claro que sí. Pero las promesas de todos estos bienes son importantes, ¿cómo no? La longevidad, la fecundidad, la posesión de tierras. Sin embargo, estos bienes son terrenos. Son poca cosa en relación a los bienes espirituales que el hombre ha recibido en Cristo. O mejor dicho, Cristo es esa plenitud de bienes que Dios ahora ha otorgado a los hombres. Eso entonces es muy importante. La bendición entonces da por todo lo que el hombre ha podido recibir de Dios en Cristo. Bendecir a Cristo, entonces bendecir a Dios por el gran regalo de Cristo es el tema de esta carta. El tema del himno de Efesios 1, 3, 14. En nuestro tercer bloque, entonces, vamos a explicar algunos lineamientos de este himno cristológico muy importante, y después hablaremos ya de Efesios 5 cuando expliquemos algunos aspectos de la moral matrimonial.